Muy bien. Y volvemos al planeta. Volvemos a nuestra hermosa canica azul. Esta fotografía fue tomada por la NASA, por la misión Apolo, y le pusieron canica azul porque podemos observar desde aquí que es más agua que superficie terrestre. Y por eso le llamaron la canica azul. Volviendo a biomimesis y hablando también del agua, se dice que la vida se originó en el agua. Lo estableció Alexander Oparin, que fue un ingeniero químico, y empezó a hacer varias tesis y varios experimentos sobre por qué la vida se originaba en el agua. Y la vida es lo que inspira a la biomimesis, porque biomimesis viene de bios, que significa vida, y mimesis, que significa imitar. Entonces, biomimesis es innovación inspirada en la naturaleza, es aprender de la naturaleza, no explotándola, no utilizándola, sino entendiendo cómo funcionan sus procesos, entendiendo estas estrategias que han sido resultado de la evolución. La Tierra lleva 3.8 billones de años existiendo. 3.8 billones de años de investigación y desarrollo, prueba y error, y las pruebas que no eran superadas, ahí no están los dinosaurios, se extinguieron, llevaban a extinciones masivas de especies que no lograban adaptarse, que no lograban evolucionar, que no lograban aprender. Y este aprendizaje se establece desde la biología evolutiva como una interconexión y una interdependencia. Es decir, aquí en Jalisco, que tenemos el agave tequilana Weber, el tequila es una parte fundamental de nuestra sociedad y nuestra economía en Jalisco y también en México, y se propaga gracias a la existencia de una especie en específico de murciélago. Entonces, ¿cómo es que el murciélago evolucionó a la par por millones de años con el agave para poder crear esta simbiosis? Y eso es lo que estudiamos en biomimesis y eso es lo que aprendemos. Volviendo al diagrama que tenemos aquí del Biomimicry Design Spiral, este diagrama, y yo creo que se van a sorprender, yo me sorprendí cuando estaba haciendo la maestría y me di cuenta de que fue concebido en 1997. Tiene muchos años. Tristemente, ¿qué ha pasado? Que hay privatización del conocimiento, lo cual evita que llegue a más personas y se pueda lograr algo y se puedan hacer proyectos y se pueda implementar. Es decir, la biomimesis es la mamá de la economía circular, del diseño regenerativo, de muchísimas nuevas disciplinas, nuevas metodologías y nuevas concepciones de un diseño circular, de una economía circular, porque fue establecida desde antes. Del lado derecho, bueno, de mi derecha, cito, es la derecha de todos, vemos a Dana Baumeister y Janine Benyus. Ellas establecieron esta metodología, ellas son biólogas, ambas tienen doctorado en biología evolutiva y en biología ecosistémica, y establece que primero tienes que definir tu problema. Definir el problema muchas veces en diseño, cuando definimos un problema, hacemos nuestro brief, le ponemos ya un nombre o le ponemos ya una solución de quiero diseñar una botella que se biodegrade. Pero la naturaleza no funciona así. La naturaleza dice, ¿cómo voy a contener líquidos? Los humanos pensamos, ¿cómo vamos a diseñar un sistema de recolección de residuos y separación más eficiente? La naturaleza dice, ¿cómo voy a distribuir nutrientes? ¿Cómo voy a reincorporar nutrientes procesados a mi ciclo, a mi ecosistema? Entonces, es definir en términos del verbo. Entonces, es contener agua, distribuir recursos, manejar fuerzas en arquitectura. Por ejemplo, hay arquitectura animal y arquitectura vegetal impresionante que se desempeña a temperatura ambiente, no requiere de energía, no contamina, sus residuos no son tóxicos. ¿Cómo es que la naturaleza lo logra? Eso es lo que queremos aprender. Después viene el paso de biologizar tu pregunta. Entonces dices, bueno, ¿cómo es que la naturaleza contiene líquidos? ¿Cómo es que la naturaleza crea color? Que tenemos este problema en la industria de la moda tan puntual, que es la pigmentación, el uso de tintes que contienen quinolinas. Las quinolinas son compuestos cancerígenos, probado y comprobado. Tú te pones la prenda y aunque la laves hasta 30 veces, el 75% de esos compuestos todavía los puedes absorber vía cutánea. ¿Y qué pasa? Que tú lo lavas y lo lavas para que las quinolas no las absorbas y las estás echando en el ciclo hídrico. Y los peces absorben estas quinolas, provocan daños a nivel reproductivo, provocan mutaciones transgeneracionales y luego tú te comes el pez.
y se cierra el ciclo tóxico, dañino y mortal. Entonces, ahí es lo que hay que analizar y lo que hay que preguntar, ¿no? Biologizar. A ver, ¿cómo la naturaleza crea color sin contaminarse, sin intoxicarse a sí misma? Posteriormente descubres y dices, a ver, vámonos con el tema del color. Vamos a definir que queremos crear color. Ok, la biologizamos. ¿Cómo es que la naturaleza crea color? Y luego descubrimos. Lo que hacemos en biomimesis decimos que cruzamos un puente, porque este puente estamos los humanos de este lado, como así lo concebimos, y la naturaleza está de aquel lado, cruzando el puente, el tronco que se cayó, vamos a atravesar el río. Entonces tú vas de aquel lado a tu biblioteca ancestral, vas a un bosque, vas a una pradera, vas a una playa, vas a un ecosistema, un mangle, a descubrir, ya sea de forma presencial, si puedes, ¿verdad? En México sí podemos, en otros países no tienen tal biodiversidad como nosotros, pero te clavas entonces a investigar en la literatura científica. ¿Y qué haces? Descubres, ok, crear color estructural. ¿Qué organismos, qué campeones biológicos ya están creando un color estructural? El pavo real, ahorita les voy a enseñar la mariposa blue morpho, hay escarabajos, las moscas, las horribles, asquerosas y repugnantes moscas, que son tan importantes para el ecosistema, tienen luego unos brillos y una iridiscencia genial. ¿Y cómo lo hacen? Lo descubres, lo investigas y posteriormente, 1, 2, 3, 4, en el paso 4, que es abstract, lo abstraes. Entonces dices, crean color formando microestructuras elaboradas de quitina, bla, bla, bla. Toda la biología la traduces a diseño. La traduces a términos mortales y humanos y en vez de decir que las micromoléculas de las nanoestructuras de quitona subcompuesta crean color, dices, estructuras de 3 milímetros posicionadas de manera ortogonal, compuestas de un material translúcido, rebotan y refractan cierta onda de luz que provoca que tú veas ese color en específico. Y ahí ya tienes tu principio de diseño. Posteriormente, en el paso número 5, tienes la parte que es emulate y lo emulas. Entonces te vas al laboratorio, te vas al taller, te vas a donde tengas que ir y aplicas lo que aprendiste. Entonces empiezas a crear estas microestructuras, empiezas a emular a la naturaleza. No la estás utilizando. No agarraste y recolectaste 700,000 mariposas, escarabajos y moscas para hacer un vestido que sea iridiscente. No la estás explotando, no la estás violentando, sino que estás aprendiendo de lo que ella hace. Es una biblioteca de buenas prácticas, de técnicas, de tecnología. Y posteriormente evalúas. Y ahí es donde viene una parte que es truculenta y por lo cual biomimesis se tiende a confundir mucho con biomimética, con biónica, con biofilia, con biodiseño, con bioinspiración, bioutilización, biotecnología, bio. Porque cuando tú evalúas desde la tecnología de biomimesis, tienes que pensar detenidamente qué es lo que estás haciendo antes, durante y después. Entonces, ves, lo concepcionas, no de manera lineal, sino de manera cíclica, porque sabes que eventualmente el diseño que tú estás generando, la propuesta que estás creando, va a tener un fin. Pero ese fin no termina ahí. O sea, no porque termine su uso, ya me gusta decirle la vida después del uso. No porque termine el uso para ti, va a terminar la vida de esa prenda, de ese objeto, de ese producto. Y ahí evalúas y dices, ¿cuál es mi impacto ambiental? Hago un mapeo de mis materiales. A ver, ¿de dónde extraigo mis materias primas? Hay ahorita un boom del bienestar y el gua sha de cuarzo, ¿no? Y el rodillo facial de jade y la amatita y el cuarzo. Muchas de estas piedras son extraídas de minas de Brasil. Y en esas minas de Brasil hay niños de 4 años que han muerto sepultados porque colapsa la mina. Usan niños porque son los que caben en los recovecos para extraer el cuarzo con el que van a hacer el rodillo facial divino que van a vender carísimo en el e-commerce de muchas marcas, sobre todo americanas, de bienestar. Entonces, ahí evalúas y dices, bueno, no está hecho de plástico, es material, es mineral natural, se formó natural, pero y el impacto social que tienes, el impacto ambiental de la deforestación, porque tienen que arrasar los bosques, las junglas para poder entrar a esas minas que pues están subterráneas, y ahí evalúas y dices, no, pues es que no estás aplicándolo realmente, no lo estás haciendo bien.
porque no estás aprendiendo, sigues teniendo esta visión antropocéntrica, capitalista, y ya que me va a poner mi playera de Marx, no, en la cual no estás viendo el cuadro completo, que es lo que decía Atsiri, no haces un zoom out, sino que estás ahí, o en marketing se le llama miopía de mercado, ¿no? Que dices, sí, Simón, sí está bien chido, y la realidad es que no, y puede que hasta tengas un impacto peor a nivel social y ambiental que un dispositivo plástico, que si es de polipropileno, se reincorpora el ciclo y se recicla infinitas veces. Entonces, esa es la parte como muy importante de la biomímesis, que también es la parte ética y es la parte ambiental. Y no es, vi una ballena divina en la playa el otro día en Cabo, en mis vacaciones, y voy a hacer una estatua gigante de ballena que voy a mandar a manufacturar de hierro colado en China, you know, y me la van a transportar en barco 3 meses de dióxido de carbono, el buque ahí en el océano. No, ¿sabes? Y eso es lo que hace diferente la biomímesis de la biónica, de la biomimética, que no son metodologías, que son áreas de conocimiento, de exploración, pero que no tienen una metodología estricta en la cual evalúas tu impacto social, evalúas tu impacto ambiental y aprendes, no utilizas, aprendes. Y vámonos con la que sigue. Entonces, aquí vemos un lindo bosque, con un lindo río, con mucho musgo. Y esta es nuestra biblioteca. Este es nuestro laboratorio. Aquí es donde sucede la magia. Aquí es donde vamos a investigar, donde vamos a explorar. Y también es a lo que vamos a aspirar, a hacer un ecosistema. Vamos a aspirar a recuperar y reconectar con la parte que somos natural, porque los humanos somos biodegradables, somos compostables, somos orgánicos, somos naturaleza. No podemos seguir concebiendo al ser humano y nuestra especie no solo en la punta de la pirámide, sino como un ente alienígeno ajeno a lo natural. Somos lo natural. Somos una de las especies más jóvenes. Nuestra existencia, nuestra evolución, nuestra supervivencia depende de muchísimas especies, de las moscas, de los hongos, de las bacterias, de algunos virus, de las abejas. Estamos interconectados, entonces tenemos que recordar que somos uno de esos árboles. Todos los que estamos aquí ahorita en el webinar estamos ahí. Somos esos árboles, pero se nos ha olvidado y lo tenemos que recordar. Ahora, ya hay empresas que después de tanto activismo se preguntan, no se cierran y empiezan a decir, a ver, vamos, sí lo estamos haciendo mal, y si le oímos lo que dicen estos grillos que nos están dando tanta lata, y empiezan a concebir su ecosistema, su empresa, este ente que es la corporación, como un ecosistema que entra dentro de muchos ecosistemas, que es como la ecología industrial. Entonces aquí vemos que ya vemos un paisaje bien bonito, ¿verdad? Una ilustración. Y vemos que tenemos la corporación, la información, los datos, los ahorros, estrategia y planeación, el capital, los proveedores, y se empieza a entender una empresa y sus dinámicas y sus flujos de información y de recursos como un ecosistema, porque así debería de ser. Y esto que vemos aquí, este GIF divino, hermoso, que yo amo, voy a abrazar mi pantalla. Ya. Este es un diagrama que está en Danish, está en danés. No les voy a poder describir cada cosa porque nos tardaremos horas, pero se llama Kalundborg Simbiosis. ¿Qué pasa? En Dinamarca hay una ciudad que se llama Kalundborg y esta ciudad es la primera ciudad en tener un ecosistema, un ecosistema industrial. Real, bien diseñado, porque tiene muchísimos años, desde los 80 se empezó a planear, a diseñar y a implementar. Y vemos todo el flujo, hay energía, hay agua, hay materiales y es un flujo constante, a mí me gusta decirle un flujo perpetuo, es infinito. ¿Qué pasa? Que los pocos outputs que tenemos donde están, espérense, es que eso tiene marker, ¿verdad? Oh my gosh, miren, aquí, ¿esto qué va? Esto va a los poblados. La energía térmica, el calor que generan las fábricas, se va a los hogares. Esta zona, pues es una zona fría. Entonces, ese byproduct, digamos, ese residuo térmico, energético que queda de la operación de diversas industrias y empresas que están en este ecosistema, se va para calentar las casas. Se va también algunos byproducts, perdón por mi English por mi pochez, pero los residuos, los productos secundarios del ecosistema industrial, vamos a donar para hacer la escuela, piedra caliza,
concreto, cemento, grava. Entonces, todo se cierra en el ciclo, todo se utiliza, y es un caso de estudio que todavía se están publicando papers y cosas. Volvemos al GIF divino. Entonces, aquí vemos un ecosistema industrial que ya existe y que se puede lograr. Y ahora sí, nos vamos con mis amados bichos. Del lado izquierdo tenemos este escarabajo que se llama Meloetupius y del lado derecho tenemos a la Morphomenelaus. Atsiri tiene un crush con la Morphomenelaus y la entiendo porque ese azul, esa iridescencia que vemos, te cautiva. Pero lo más impresionante que les voy a decir, no sé si algunos ya lo sepan porque es muy conocido este ejemplo, es que las alas de esa mariposa no son azules, son transparentes. La mariposa crea color estructural. No utiliza pigmentos, no utiliza nada físico y tangible. Sus alas son transparentes. La única parte negra es el borde, que diga, la única parte que sí tiene pigmento es el borde negro, pero la parte fuerte de su estética, que es la parte azul, es completamente transparente. ¿Cómo lo logra? A través de color estructural. Las alas de la mariposa tienen unas microescalas que son como estas escamitas que están así una con otra, y cuando se hace el zoom, cada una de estas escamitas, tiene estas microestructuras que están hechas a partir de quitina. La quitina también es de lo que se nos hacen las uñas, el cabello tiene un poco de quitina, pero en su mayoría es queratina, pero sobre todo las uñas, el camarón, la cáscara del bueno, pues el caparazón del camarón, la cascarita, es también de quitina. Entonces, este es un biopolímero, es decir, un polímero, un plástico de origen completamente natural, que es transparente. ¿Qué pasa? Que el color estructural, aquí podemos observar, esperen, mi pointer super pro, aquí podemos observar estas rayitas. Esas rayitas que son como vinitos, hacen que entre todo el espectro visible de luz, pero solo se refleje el azul. Como lo saben, el color no existe, es algo muy triste, y todo es luz, todo es luz. Entonces, cuando tú tienes algo, un objeto que tiene un color, es porque en realidad está recubierto de moléculas, de un fluido, de un compuesto, cuyas moléculas tienen cierta composición que refleja el espectro de luz visible que tú ves, morado, amarillo, rojo, azul, verde, etc. Entonces son como espejitos que se alinean estas moléculas y crean ese efecto de luz, y eso es lo que hace el color estructural. Y esta mariposa lo logra sin pigmentos y es completamente transparente. Completamente transparente. ¿Qué pasa si lo aplicamos en moda? ¿Qué pasa si pensamos en telas como esta que no utilizan pigmento? Que simplemente es como un micropuntillismo, un subrelieve en el cual estas nanoestructuras hacen que reflejen estos espectros de luz visible y lo podamos ver. Y tú configuras, ¿qué pasa si tú puedes configurar tus telas? Si tú tienes una misma tela, un mismo material que simplemente dependiendo de la estructura, de la microestructura que tú le des, sea el color que tú veas y no contaminas el río y lavas tu tela y no liberas quinolas y no estás contaminando ni matando a nadie. Ahora, nos vamos a la parte de la forma, salimos de la parte como de la química, de la estructura, la microestructura, y nos vamos a ejemplos más concretos en moda. Ella es una diseñadora alemana, Iris van Herpen, y aquí tenemos unos ejemplos en los cuales toma estructuras óseas de la naturaleza. Esto es más performático y conceptual, en un término que te lleva más como a una reflexión, no son tanto piezas funcionales, pero también está aplicando una biofilia, una bioinspiración. También se está orientando hacia reconectar y volver a estos orígenes, y por eso estos esqueletos están de fuera, porque es una evidenciación de lo que somos en realidad, de nuestra fragilidad y vulnerabilidad, y de nuestra biología, a fin de cuentas. No somos inmortales, nuestras ideas lo son, pero nosotros somos bien biodegradables y compostables. Entonces, ¿ella cómo lo logra? Ella hace diseño paramétrico y la mayoría de sus modelos y de sus prendas para pasarela las hace en impresión 3D utilizando PLA. El PLA es ácido poliláctico, es un biopolímero basado 100% en la fécula, en el almidón del maíz. Es completamente biodegradable. Entonces, algo que también hay que recordar, que a veces en diseño no nos gusta, son las matemáticas, pero
toda la naturaleza y nosotros también obedecemos leyes matemáticas, la proporción áurea, de Golden Radio. Entonces, ella toma rescata estas matemáticas de la naturaleza y las aplica para el diseño paramétrico. Entonces, hace su diseño y lo imprime en 3D. Y podemos observar que es un camino de pensamiento bien interesante y que ya se está logrando y que lo podemos seguir haciendo y que lo podemos hacer aquí. O sea, ver a la naturaleza, no solo Iris vio a la naturaleza, todos podemos ver a la naturaleza, entenderla y aplicarla a lo que queremos crear. Estos son más diseños de ella. Está loquísimo. Es muy loco lo que hace y lo más loco es que viene a partir de algoritmos y leyes matemáticas que encontró en la naturaleza. Ay, Neri Oxman, mi super sensei Jedi. Bueno, ella es Neri Oxman, ella es la directora del MIT Media Lab. Y del lado izquierdo podemos observar esta pieza que se llama Mushtari, que en árabe significa gigante. Y es una pieza que también está impresa en 3D, hizo una vinculación con la empresa Stratasys, que es de impresión 3D, son como que la empresa más avanzada ahorita en tecnología 3D, sobre todo en el ámbito de materiales, porque se puede imprimir hasta con vidrio. Y este modelo que se llama Mushtari, que vemos del lado izquierdo, acá, Bikini Super Perturbator, porque está un poco perturbador la forma, lo que establece también a nivel conceptual y a nivel reflexivo es qué pasaría si en un futuro hemos causado tanto daño al planeta, hemos sido tan tóxicos que tenemos que migrar a otro planeta, pero no vamos a tener la capacidad de metabolizar los nutrientes, de respirar el aire, porque va a ser una atmósfera, un medio ambiente completamente ajeno a nosotros, que es en el que evolucionó nuestra especie. Desde los organismos unicelulares a todo lo que ha pasado, llegamos a ser nosotros, pues no nos vamos a adaptar en friega. Entonces, lo que ella propone es un intestino exterior. Si hay alguien aquí que sepa bueno, que tenga amigos nutriólogos que les hablen de macrobiota y la microbiota y las bacterias y los probióticos y el Yakult. Bueno, el ser humano es 97% bacteria y 3% humano. O sea, todos nosotros somos un costal de bichos. El del cabello, en la piel, en los ojos, en la boca, en otras áreas del cuerpo que no voy a mencionar, pero sobre todo en el estómago. Entonces, ¿qué es nuestro estómago? Es un saco de bacterias. Cuando desequilibras esa población bacteriana es cuando te enfermas, es cuando se ponen las cosas bien densas y bien horribles, pero ella lo que propone es que ¿qué pasaría si no alcanzamos a evolucionar a la velocidad que lo necesitamos y tenemos un intestino exterior que metabolice estos nutrientes por nosotros? Cuando nosotros comemos, no nos estamos alimentando nosotros. Le das de comer a las bacterias que viven en tus intestinos y en tu estómago para que ellos catalicen, metabolicen y transformen el alimento en los subcomponentes y los micronutrientes que tú necesitas para funcionar como ente, como ser. Entonces, esto es lo que ella propone. Parte desde una reflexión del daño climático que hemos estado haciendo y parte también desde una evolución atípica de la humanidad. ¿Qué va a pasar con la humanidad? Nuestra especie, la naturaleza no nos necesita a nosotros, por eso llegamos hasta ahorita. O sea, nosotros llevamos bien poquito tiempo en el planeta y estaba muy bien antes de que llegáramos. Nosotros la necesitamos a ella, porque somos una especie joven que es como cuando los planetas se alinearon y la evolución le dio la gana, ¡prum!, brotó el humano, que fue a lo largo de miles de millones de años, ¿verdad? No fue así tan fácil. Pero a lo que voy es eso, esa relación de codependencia no es de lo natural hacia el humano, es del humano hacia lo natural. Y eso es lo que ella propone en esta reflexión. Del lado derecho vemos este proyecto que es el más reciente del MIT Media Lab, que se llama Aquahoja. Y también está impreso en 3D. También es diseño paramétrico, también son algoritmos de la naturaleza y está impreso en quitina. Ella mandó a comprar miles de cáscaras de camarones y creó este biopolímero para hacer la impresión 3D. Ahora ella lo que hizo fue utilizar la cáscara de camarón para crear un biomaterial para impresión 3D. Pero ¿qué pasa si en vez de agarrarte a los pobres camarones, sintetizas la quitina en el laboratorio? ¿Qué pasa si puedes tener una producción limpia de materias primas de origen natural, pero que son sintéticas y que no necesariamente estás alterando la población marina? Eso sería lo ideal. Ay, y ahora llegamos a uno de mis organismos también favoritos. Soy muy ñoñis y es el micelio. El micelio, si ustedes son plant lovers, si son plant lady, como Atsiri y yo,
Y han trasplantado alguna vez una plantita que ya está así casi que sofocándose en la maceta y ya, mi hijo, pues trasplántenla. Entonces ya la sacas, ves que tiene un chorro de raíces y dices, ay no, pues pobrecita, está ahogando. Más del 70% de esas fibras, de esos cabellitos, no son raíces, es microrriza. Es un tipo de hongo y es el cuerpo vegetativo del hongo. Entonces, aquí donde vemos estos cabellitos, que aquí se ven un zoom, que crecen obedeciendo también una ley matemática que se llama la ley de Murray, este es el famoso micelio. Ahora, las sombrillitas que vemos aquí es la parte reproductiva del hongo. El hongo en sí, el cuerpo vegetativo, es este. Y este es el fruto. Es como si habláramos de un árbol de manzanas, que es esta cosita blanca, y la manzana es la sombrillita. ¿Qué pasa? Que hay muchas empresas, tenemos empresas incluso aquí en Guadalajara, que ya se dedican a esto. Se dedican a crear empaques biodegradables, unicel, biodegradable o biocel, como se le llama, a partir del micelio. ¿Qué hace el micelio? Haz de cuenta que si tú tiene hambre el micelio y le das de comer, pones un residuo, una fibra, algo, acá y acá, ay, no me veo, acá y acá, lo que hace es unirlos. Entonces, con su cuerpo se va extendiendo y va poblando, porque lo que hace el micelio es un intercambio de nutrientes y de fluidos con las raíces de las plantas y de los árboles. Entonces, es una simbiosis. Yo te doy algunos fluidos y tú me das azúcares, que es lo que el micelio metaboliza. Tenemos marcas italianas como Mogu, que tiene aquí Pura, se llama, y ya está haciendo un textil, un biotextil, que es 100% biobasado de micelio. Y aquí tenemos en la foto a esta chica, Super Fashion, con estos paneles auditivos. Entonces ya lo están aplicando para diseño de interiores, para diseño arquitectónico y también para la industria de la moda. Eric Klarenberg es un diseñador y explorador intensísimo del micelio y él creó esta estructura. Esta silla rariquis, acá hay una alternativa, está impresa en bioplástico de fécula de papa. Adentro hueca, la imprime hueca, imprime esta estructura hueca. Y luego le mete residuo agroindustrial, que es de lo que se alimenta el micelio, que son fibras, paja, cáñamo, lino, aquí en México fibra de bagazo de agave, etcétera. Y el micelio empieza a poblar y posteriormente fructifica, que es como el fruto que vemos aquí, son estos hongos ostra, oyster clams, que se le llaman, aquí que vemos saliendo de la silla. Y en la esquina inferior derecha observamos el equipo de Ecovative. Ecovative es una de las empresas líderes también a nivel mundial, ellos están basados en Estados Unidos, de micelio, que trabajan con el micelio. Y ahorita les voy a enseñar, este es otro ejemplo, ya no lo puse, pero les voy a enseñar en el diplomado lo que están logrando ya a nivel sponge. Están haciendo una especie de espuma de poliuretano, pero 100% biobasada de hongo. Entonces tú ves algo que juras y perjuras que es una esponja, que es acá de la silla o un tapete y es 100% micelio, y también lo están llevando a proyectos de alimentación. Proteína basada en plantas, o sea, proteína de hongo que sabe, huele a tocino, a carne y que tiene la textura, ¿no? Que es algo que se ha batallado mucho para tener una alimentación basada en plantas, que es la textura, no solo el sabor, sino la textura de la carne, y la puede tener a través del hongo. Entonces tenemos la aplicación en interiorismo, en arquitectura, en moda, en diseño, en envase, en embalaje. Es infinita. Ahora, respiren todos, tomen agua. Se viene un poco de contenido más densito. Ejemplos de biomímesis. Del lado izquierdo tenemos aquí un coral, un cuerpo de coral. Los que hayamos ido a la Riviera Maya, ves la arenita blanca y esos son como cadáveres de coral, digamos, que de manera natural, a lo largo del tiempo, pues se desprendieron, se sedimentaron y se convirtieron en esta hermosa arena blanca. Ahora, hay una empresa en Estados Unidos que se llama Blue Planet. Volviendo a la canica azul, volviendo al zoom out, volviendo al planeta, a los límites, a la circularidad. Esta empresa está fundada por el doctor Constance Brennet. Él es un ingeniero químico que tenía un hijo y su hijo falleció muy joven, de menos de 20 años, debido a unas complicaciones por una enfermedad respiratoria. Los médicos encontraron que la principal causa fue la contaminación, es decir,
el chico tenía una enfermedad respiratoria que se complicó debido a factores ambientales, lo cual no debe de haber sucedido. Él en su duelo y en su proceso de reflexión, él había estado trabajando mucho en biomedicina, creando biomateriales, es decir, materiales compatibles con el organismo para lo que son operaciones de cadera, prótesis óseas, etc. Entonces, él replanteó toda su existencia y se dio cuenta de que este daño ecosistémico que estamos generando y el engrosamiento de la atmósfera debido a los gases de efecto invernadero había causado la muerte de su hijo. Y él no solamente pensó en su hijo, sino pensó en todos los niños, niñas, chicos, chicas, personas que fallecen cuando no tienen que fallecer, cuando no es por algo natural, cuando es por algo ambiental. Y ahí es cuando él toma esta misión y empieza a estudiar los corales. Y él dice, a ver, ¿cómo puede ser que un coral se crea a temperatura ambiente, se crea sin uso de energía eléctrica, no libera dióxido de carbono a la atmósfera? ¿Cómo es que lo logran? ¿Cómo es que un coral logra crecer y volverse una macroestructura, una colonia, una población enorme que puede verse desde el espacio, como la Gran Barrera de Coral en Australia? Digo, de la cual ya queda muy poco, ¿verdad? Tristemente. Entonces, él analiza y se da cuenta de que los corales se crean sedimentándose. El mar, que nos preocupa mucho en el cambio climático, nos preocupa, ¿por qué? Porque el mar absorbe dióxido de carbono. Entonces, el dióxido de carbono que absorbe el mar, cuando entra en contacto con el agua del mar, seguimos en el mar, y estas moléculas empiezan a interactuar, las dos moléculas de hidrógeno con la de oxígeno, H2O, y con el dióxido de carbono, y cuando se combinan crean carbonato de calcio, o sea, crean calcio. Y así es como empiezan a crearse los corales. Entonces, el doctor Constance lo que hizo fue analizar las industrias, hacer un mapeo y ver, ok, sabemos que la industria de la moda es muy contaminante, la industria de la agricultura animal, digamos, los cultivos de alimentación para animales, la ganadería, pero también la industria de la construcción. Para quienes estén viéndonos, que sean arquitectos, saben que el concreto, la grava, la extracción de yeso y todo para la creación del concreto y la construcción es muy contaminante porque tienes que deforestar, tienes que excavar, tienes que romper, tienes que procesar con calor, luego tienes que mezclar y es un show. Entonces, él lo que hace, establece una metodología en la cual, que es la que vemos aquí en la derecha, en la cual él imita, aplica la biomímesis imitando el proceso formativo de los corales. ¿Y qué hace? Conecta sus plantas constructivas, sale un tubo que conecta con las chimeneas de otras fábricas, de las fábricas que liberan más dióxido de carbono. Entonces, antes de que ese dióxido de carbono llegue a la atmósfera, ellos lo secuestran, ellos lo jalan y tienen unos tambores gigantísimos en los cuales tienen una solución de agua salina, imitando la composición marítima. Entonces, inyectan el dióxido de carbono a estas tinajas enormes donde está el agua marina y se condensa el carbonato de calcio y se crea un cemento que es carbon negative. Es decir, estás chupando dióxido de carbono de la atmósfera antes de que llegue. Está ayudando a revertir el cambio climático porque está capturándolo. Y con esto también mitiga muchísimo el impacto ambiental que tiene la industria de la construcción normalmente, porque además lo procesan de otras formas en las cuales se crea un tipo de grava. Entonces tienes un cemento, pero también tienes un concreto que puede ser carbon negative, que tiene un componente negativo de carbono. No solo no libera dióxido de carbono, no es carbon neutral, no, lo absorbe, lo cual está genial. Y es lo que podemos observar aquí en el diagrama del lado derecho, que tienen sus procesos, sus inputs, sus outputs y el producto, que es la geomasa, que es este carbonato de calcio para la construcción. Y aquí abajo a la izquierda vemos el render divino del Aeropuerto Internacional de San Francisco, en el cual hicieron ellos la remodelación en el 2018. En el 2018, el gobierno, oh my gosh, de Estados Unidos firmó con Blue Planet para que ellos fueran los principales proveedores de piedra caliza, de grava, de concreto, de cemento para la construcción. Entonces, estamos viendo un aeropuerto que es carbon negative. Estamos viendo algo que ya se hizo a través de biomímesis, que ya se logró y que ahí está, y que podemos viajar y visitar. Ahora, volviendo al micelio, aquí tenemos una aplicación en moda, en la cual observamos un vestido, una pieza hecha a partir de lo que les comentaba, que es el cuerpo del micelio, tratado de manera especial para que imite un cuero, para que sustituyamos el cuero animal y tengamos un producto completamente vegano, volviendo a moda. Y ahora nos vamos, estábamos acá,
A ver, recapitulamos. Biomímesis para la construcción, biomímesis a nivel industrial, biomímesis más bien a lo que es ingeniería química. Y nos vamos a lo que es la moda, porque a fin de cuentas estamos hablando partiendo de nuestro ser, de nuestra autoestima, de lo que nosotros somos como especie, para poder voltear a ver a nuestras especies hermanas y hacer algo al respecto. Y estamos en la era de la biofabricación. Ella es Susan Lee, es diseñadora de modas, es de Reino Unido, y lo que ella empezó a hacer y a explorar es la celulosa bacteriana. Crea piezas de indumentaria a partir de celulosa bacteriana. Aquí vemos esta alberquita que se ve un poquito desagradable, ¿verdad? Que parece como vinagre, cerveza con espuma. Y esta es la celulosa bacteriana. Este es la famosa SCOBY. Quienes han tomado kombucha o son fans del kombucha saben que el kombucha se crea del té verde y se hace un SCOBY. El SCOBY es la colonia bacteriana. Es la madre que le dicen en los vinagres, que es una gelatina flotante. Son bacterias y bacterias y bacterias y bacterias que se unen y forman una colonia. Entonces, aquí vemos estos filamentos porque son sus cuerpecitos que forman estas estructuras como fibras y posteriormente se aglutinan formando esto que parece piel, parece un cuero completamente. Se le puede dar textura, se puede patronar, se puede costurar y es lo que sigue haciendo ella, que es Susan Lee, con la biofabricación, que estamos ya en esa era de repensar la materialidad, de repensar no solo el material, sino cómo se hace ese material, cómo se consume y cómo se postconsume. Ella es Susan Lee y aquí está haciendo unas muestras. Vemos del lado derecho una falda, los patrones, las secciones de la falda y abajo ya una experimentación con color. Porque pues la celulosa bacteriana, pues sí, así como que parece piel de alguien más, ¿verdad? Entonces ya aplicándole color puede ya remitir más a un textil. Y aquí es una colección que hizo, unas piezas de exploración, en las cuales ya les mete color. Entonces, del lado izquierdo vemos esta chaqueta en la cual, si fuera de algodón, si fuera de una mezclilla, hubieran estado muchísimos baños de índigo, porque el índigo es este tinte que en contacto, o sea, es fricción, fermentación, fricción y aireación. En contacto con el aire se oxida el tinte y crea el color. Entonces, para que ustedes tengan unos jeans súper azules, si es índigo natural, tienen que ser muchos baños de índigo. Y si es índigo artificial, es muy contaminante y tenemos ríos mágicos de colores tóxicos, como los que habíamos visto. Esta solamente lo sumergió una vez en índigo. Entonces, la celulosa bacteriana tiene una capacidad descomunal de absorber color. No necesitamos tanto esfuerzo para poder darle color a una prenda con la celulosa bacteriana. La bumper jacket que tenemos en medio está pigmentada, hizo un stencil para hacer este print con betabel. Teniendo una fibra natural, teniendo un material natural, ¿qué vas a hacer? Pues lo vas a poder teñir y pigmentar. Si no lo haces con color estructural, con tintes vegetales, que no son contaminantes, que al contrario, se va al río y la planta se come el micronutriente del betabel y estás proliferando en el ecosistema, estás regenerando tu ecosistema. Y del lado derecho esta biker jacket está pigmentada con hierro. El hierro, cualquier cosa de metal en contacto con agua se oxida y eso es un pigmento que se ha utilizado desde tiempos ancestrales para crear colores, sobre todo el negro. Eso es en cuanto a la biofabricación. Entonces, para hacer un breve cierre, después de tanta intensidad, es recordarles y reconectar con nuestra esencia. Nuestra esencia es natural. Nosotros somos árboles, nosotros somos hongos, nosotros somos abejas, somos bacterias, somos todo y no somos nada. Porque sin todos esos elementos, todas esas especies que cohabitan el planeta con nosotros, no seríamos nada. Es más, no somos nada. Si se extinguen las abejas, es muy probable que la raza humana no sobreviva ni 10 años, porque polinizan la mayoría de los alimentos que consumimos. Entonces, quiero enseñarles un videito muy breve en los cuales vemos un time-lapse sobre el crecimiento de los hongos para que así crezcamos, para que empecemos a pensar no solamente en mi proyecto, en mi emprendimiento, en lo que quiero hacer, en mis sueños, en mis metas, sino haz un zoom out, o sea, vete como un componente, vete como un participante de este ecosistema que cohabitas con tus otros componentes, ¿no? Que estás con tu otra población, con tus pares, como dijo Atsiri, que me gusta mucho, somos pares, ¿no? Entonces, aquí les va el videíngis.
Crezcamos como crecen los hongos, crezcamos como crecen estos organismos que son unicelulares, pero que tienen la capacidad de expandirse por todo un bosque. Dejemos de pensar en las empresas de manera lineal, dejemos de pensar en nosotros mismos de manera lineal y veamos un sistema interconectado en el cual intervenimos para regenerar, no para dañar. Este diagrama es un mapeo de un bosque. Cada línea es una línea que va de un árbol a otro y se conecta a través del micelio, a través de los microrrizas. Y tienen un intercambio de información, de energía, de nutrientes. Y el árbol que está de este lado, si siente un temblor, le va a avisar al árbol que está de este lado, a través de las microrrizas, a través de los hongos. Entonces, esta inteligencia que ya está en la naturaleza y que los ha llevado a sobrevivir, a adaptarse y a florecer, podemos tenerla nosotros. Podemos ser como bosques, podemos ser como árboles. Solo hace falta que queramos hacerlo y que nos acerquemos a aquellos que tienen el conocimiento que necesitamos y que estamos completamente dispuestos a democratizar.